Hay una cámara en tu oficina. Una niña de 10 años descubrió un secreto dentro de la mansión de un multimillonario, uno que podría derrumbar todo su imperio. En los pasillos silenciosos de una de las propiedades más poderosas de Estados Unidos, un secreto se escondía a plena vista. Durante 2 años, Helen Caldwell y su hija de 10 años, Maya, vivieron sobre el garaje, trabajando en silencio al servicio del inventor multimillonario Grant Sterling. Para la mayoría, la vida de Sterling parecía perfecta. Riqueza, brillantez y una encantadora prometida que parecía traer luz a su mundo. Pero Maya había aprendido de su difunto abuelo, un soldado condecorado, a notar lo que no pertenecía. Y una tarde ordinaria, vio algo que nadie más vio. Algo escondido dentro de un simple regalo. Un detalle tan pequeño que podía pasarse por alto, pero tan peligroso que podía destruirlo todo. Lo que encontró cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás mirando hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas el video especial de mañana. Ahora, volvamos. Disfruta la historia. Su abuelo le enseñó que el verdadero peligro rara vez se anuncia a sí mismo. Maya, de 10 años, acomodó la faldilla de polvo de la cama antigua. Sus movimientos eran precisos y silenciosos. Era como un fantasma en esa gran casa. Un papel que su madre decía que las mantendría a salvo. Maya Caldwell conocía los sonidos de la casa mejor que nadie. El suave crujido de la tercera tabla del suelo cuando el señor Grant caminaba en su estudio tarde en la noche. El murmullo de los aspersores automáticos 1 hora antes del amanecer. El leve clic del termostato ajustando el aire por 1 solo grado. Su madre, Helen, decía que era bueno ser callada y observadora. Estamos aquí para trabajar, cariño. El mejor trabajo es aquel que se hace cuando nadie sabe siquiera que estás allí. Durante 2 años habían vivido en el pequeño apartamento sobre el garaje de la extensa finca de Grant Sterling. Helen era su ama de llaves, un puesto que había aceptado después de que el padre de Maya muriera, dejándolas con poco más que recuerdos y una montaña de facturas médicas. Para Maya, el señor Grant era una figura amable pero distante, un gigante que se movía por las enormes habitaciones con una tristeza silenciosa en los ojos. Siempre era educado, siempre recordaba su nombre, pero la miraba como se mira a un mueble bien cuidado, presente, pero no verdaderamente visto. Su abuelo lo habría entendido. Había sido un soldado condecorado, un hombre que veía el mundo en detalles que otros pasaban por alto. Conciencia situacional, Maybook, solía decirle tocándose la sien. No se trata de tener miedo, se trata de estar lista. Busca lo que no pertenece. Había muerto el año anterior, pero sus lecciones estaban grabadas en su mente como tallados en un viejo árbol. Y algo en esa casa no pertenecía. Era Vanessa. Vanessa Croft era la prometida del señor Grant. Era hermosa, con un cabello del color de la miel oscura y una risa que sonaba como música. Traía luz y color a los rincones grises y silenciosos de la vida del señor Grant. Cuando ella estaba, él sonreía más, dejaba de caminar inquieto en la noche. Para todos, era perfecta. La pareja ideal para el brillante y solitario multimillonario que había inventado un nuevo tipo de tecnología solar, que prometía cambiar el mundo. Pero Maya observaba. Veía cosas. Veía cómo la sonrisa de Vanessa era un poco demasiado brillante cuando hablaba con los repartidores. Cómo sus ojos escaneaban una habitación cuando pensaba que nadie la miraba, no con aprecio, sino con evaluación. Era la misma mirada que su abuelo tenía cuando estudiaba un mapa, buscando debilidades. Y notó cómo la historia de Vanessa a veces cambiaba. Pequeñas cosas, como una historia sobre su infancia en Chicago que 1 semana después se convertía en una historia sobre haber crecido en Boston. Helen decía que Maya estaba siendo imaginativa. Solo está nerviosa por la boda. Cariño, la gente rica es diferente.
Ese día, Vanessa había traído otro regalo para la oficina del señor Grant, un gran cuadro enmarcado de un mar tormentoso, para recordarte el poder de la naturaleza, querido. Había susurrado Vanessa, besando la mejilla del señor Grant. Cada gran mente necesita inspiración. Él había quedado complacido, con los ojos arrugándose en las comisuras, y ordenó al personal colgarlo en la pared frente a su gran escritorio de roble. Ahora, horas después, Maya estaba en el pasillo con un pequeño trapo de polvo en la mano. Su madre le había pedido que hiciera una última pasada por el pasillo de arriba antes de irse a casa por el día. La puerta de la oficina estaba entreabierta. La luz de la tarde se inclinaba a través de las altas ventanas, haciendo que las motas de polvo bailaran en el aire. La casa estaba en silencio. El señor Grant estaba en una reunión en el centro. Vanessa había salido a un almuerzo benéfico. Maya sintió una atracción hacia la oficina, un lugar al que rara vez se le permitía entrar. Era el santuario del señor Grant, un espacio de libros encuadernados en cuero, y el tenue aroma limpio de su trabajo. Empujó la pesada puerta unos centímetros más y se deslizó dentro. La habitación era tal como la había imaginado. Estanterías que llegaban hasta el techo, un gran escritorio cubierto de montones ordenados de papeles y un portátil plateado elegante. Y allí, en la pared, estaba el nuevo cuadro. Las olas oscuras y agitadas parecían revolverse con vida propia. Era hermoso, pero se sentía fuera de lugar en esa sala tan tranquila y ordenada. La voz de su abuelo resonó en su memoria. Busca lo que no pertenece. Caminó más cerca, sus zapatillas silenciosas sobre la gruesa alfombra persa. Observó el marco pesado y dorado. Sus ojos recorrieron los bordes hasta que lo vio. En lo profundo del tallado, en la esquina superior derecha, había un diminuto círculo negro, no más grande que la cabeza de un alfiler. Estaba perfectamente alineado con la madera, casi invisible, casi. Mientras lo miraba, una diminuta luz roja parpadeó una vez, una chispa en la sombra. Fue tan rápido que pensó que lo había imaginado. Contuvo la respiración, su corazón golpeando fuerte en el pecho. Esperó 1 minuto. 2. Allí estaba de nuevo. Un único parpadeo silencioso. No era parte de la pintura, ni del marco. Era otra cosa. Algo oculto. Algo que estaba observando. Un escalofrío recorrió su espalda. La habitación vacía de repente parecía abarrotada. Retrocedió lentamente, sin apartar los ojos de aquel punto negro. Se deslizó fuera de la oficina, cerrando la puerta en la misma posición en que la había encontrado. Sus manos temblaban. Encontró a su madre en la cocina principal, limpiando las encimeras de mármol. ¿Terminaste, cariño?, preguntó Helen sin levantar la vista. Maya asintió, la garganta demasiado apretada para hablar. ¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Creo que me siento un poco enferma, mintió Maya. No era del todo mentira. Tenía el estómago hecho un nudo frío y apretado. El rostro de su madre se suavizó con preocupación y le puso la mano fresca en la frente. No tienes fiebre. Tal vez solo estés cansada. Vámonos a casa. Mientras cruzaban el césped cuidado hacia su pequeño apartamento, Maya no podía sacarse de la cabeza la imagen de aquel diminuto ojo parpadeante. Vanessa lo había traído a la casa. Lo había colocado en la pared, donde podía verlo todo. El escritorio del señor Grant, su computadora, cada papel que leía, cada llamada que hacía. Esa noche, Maya no pudo dormir. Se quedó en la cama mirando el techo, y los sonidos de la finca afuera de su ventana no le daban consuelo. Pensó en el señor Grant, con sus ojos tristes y su amabilidad silenciosa. Le había dado a su madre un buen trabajo. Había pagado para que ella fuera a una buena escuela. Incluso una vez la había visto luchar con un problema de matemáticas y se había sentado con ella durante 1 hora, explicándole la división larga hasta que lo entendió. Él confiaba en Vanessa. Iba a casarse con ella y ella lo estaba vigilando. Maya sabía que debía hacer algo. ¿Pero quién le creería? Una niña de 10 años, la hija de la sirvienta. Su propia madre le había dicho que solo estaba imaginando cosas. ¿Qué haría el señor Grant?
probablemente sonreiría con esa expresión distante y educada y le diría que no se preocupara. Creería más en su hermosa y encantadora prometida que en la pequeña niña callada que vivía sobre su garaje. El rostro de su abuelo apareció en su mente. Era un héroe, decían, pero él siempre le repetía que el verdadero coraje no consistía en pelear batallas, sino en decir la verdad. Especialmente cuando tu voz tiembla, Maybuk. Solo de pensarlo, su voz ya temblaba, pero sabía que él tenía razón. Tenía que decírselo. Tenía que encontrar la manera de hacer que la escuchara. Al día siguiente, Maya siguió a su madre esperando una oportunidad. Llegó a última hora de la tarde. El señor Grant estaba en su oficina, con la postura rígida mientras hablaba por teléfono, la voz tensa. Maya pudo escuchar fragmentos a través de la puerta. El prototipo no está listo. No, la seguridad es absoluta. No podemos permitir ninguna filtración. Vanessa había salido de nuevo, esta vez a una cita en un spa. ¿Era ahora o nunca? Maya respiró hondo, con sus pequeñas manos apretadas en puños a los costados. Caminó hasta el umbral de la oficina y se quedó allí, esperando. Él estaba tan absorto en su trabajo, con el rostro iluminado por la luz azul de la pantalla, que no la notó durante 5 minutos completos. Las largas sombras de la tarde se extendían por el suelo como dedos alargados. Finalmente, terminó la llamada con un suspiro frustrado y se frotó las sienes. Alzó la vista y la vio. Una fugaz chispa de sorpresa cruzó su rostro, seguida de su habitual sonrisa amable. «Hola, Maya. ¿Necesitas algo?» Su corazón latía con fuerza contra el pecho. Las palabras no salían. Todo lo que podía pensar era en el ojo rojo parpadeante del cuadro detrás de él. Veía la sonrisa perfecta de Vanessa y escuchaba su risa musical. Veía el rostro preocupado de su madre diciéndole que no causara problemas. «Maya», la llamó el señor Grant, frunciendo el ceño con leve preocupación. Ella tomó otra respiración temblorosa. No podía decirlo en voz alta. No allí, no con las paredes escuchando. Caminó hacia adelante, sus pasos pesados como si avanzara bajo el agua. Se detuvo junto a su gran silla de cuero y tiró suavemente de la manga de su caro traje. Él la miró confundido. «¿Qué pasa?» Ella se inclinó, su cabello rubio rozando su hombro. Se alzó de puntillas y acercó su boca a su oído. Las palabras salieron de golpe, una avalancha de miedo y certeza que ya no podían contenerse. «Hay una cámara en su oficina», susurró, apenas audible. «Y no es suya». El efecto fue instantáneo. Grant Sterling se quedó inmóvil. Cada músculo de su cuerpo se tensó. La sonrisa educada y distante desapareció, reemplazada por una expresión de fría y aguda sorpresa. El aire en la habitación se volvió denso y pesado. No habló, no se movió. Solo miró la pared frente a él. Pero Maya sabía que no la estaba viendo, sino escuchando sus palabras resonar en aquel cuarto vigilante y silencioso. Y por primera vez desde que lo conocía, supo que él realmente la estaba escuchando. Grant Sterling era un hombre que vivía de hechos, de datos, de la lógica predecible y elegante del código. Su mundo era de control y precisión. Durante un largo momento tras el susurro de Maya, ese mundo pareció girar sobre su eje. El zumbido tranquilo de la computadora, el lejano tañido del reloj de pie en el pasillo. Todo se desvaneció en un rugido de silencio en sus oídos. No giró hacia la pequeña niña a su lado. Su mirada permaneció fija en el mar tormentoso del cuadro, pero lo estaba viendo por primera vez. Vio el marco opulento y pesado. Vio cómo estaba colocado para ofrecer una vista panorámica perfecta de todo su espacio de trabajo. Vio el rostro radiante de Vanessa cuando se lo presentó, sus palabras resonando en la memoria. «Para recordarte el poder de la naturaleza, querido». Lentamente, con deliberación, giró la cabeza y miró hacia abajo a Maya. Su rostro estaba pálido, sus ojos grandes, mezcla de miedo y determinación. En aquella cara pequeña y levantada,
Vio una honestidad tan profunda que parecía una fuerza física. Ella no estaba jugando. No estaba inventando una historia. Estaba dando una advertencia. Él puso suavemente una mano en su hombro, su contacto sorprendentemente firme. «Muéstrame», dijo, con la voz baja y seria, despojada de su habitual distancia cortés. La pequeña mano de Maya se alzó y señaló con un dedo tembloroso hacia la esquina superior derecha del cuadro. En la parte decorada del marco, susurró: «Parpadea». Grant se levantó de su silla, sus movimientos fluidos y silenciosos. Era un hombre alto, y su sombra se proyectó sobre el escritorio cuando se acercó a la pared. No necesitó ponerse de puntillas. Se inclinó, con los ojos entrenados para detectar el más mínimo fallo en una línea de código. Escaneó el tallado ornamentado. Por un momento no vio más que madera dorada. Sintió una fugaz oleada de algo. ¿Decepción? ¿Alivio? Entonces su enfoque se agudizó y lo vio. El diminuto círculo negro tan perfectamente incrustado, que parecía un defecto en la artesanía. Se quedó inmóvil, mirando, esperando. Los segundos se alargaron hasta parecer eternos. La casa permanecía en silencio a su alrededor. Entonces, ocurrió. Un único y casi imperceptible destello de luz roja. Un nudo duro y frío se formó en el estómago de Grant. Era la misma sensación que tenía justo antes de una gran brecha en el sistema. La helada premonición de un enemigo invisible, ya dentro de las murallas. Había construido un imperio sobre la seguridad, sobre proteger secretos propios y de sus clientes. Se había rodeado de cortafuegos impenetrables, digitales y personales. Y sin embargo, allí, en el corazón de su santuario, un espía había sido colgado en su pared con un beso y una sonrisa. Retrocedió del cuadro, el rostro convertido en una máscara de furia helada. Miró de nuevo a Maya, que lo observaba con el cuerpo pequeño y tenso. Se arrodilló hasta quedar a su altura, un gesto que sorprendió a ambos. «¿Cómo lo supiste?», preguntó en voz baja. «Mi abuelo era soldado», respondió Maya con sencillez, como si eso lo explicara todo. «Me enseñó a buscar lo que no pertenece. El cuadro está enojado. Su oficina es tranquila y era nuevo». Era la lógica devastadora de un niño, pero cortaba capas de complejidad adulta con la nitidez de una navaja. Él, el genio tecnológico, el visionario multimillonario, había visto un regalo. Ella, la hija de la sirvienta, había visto una amenaza. «Eres una niña muy inteligente, Maya», dijo, y las palabras le parecieron insuficientes. Sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi lo hizo tambalear. Esta niña, esta pequeña callada a la que apenas había notado, puede haberlo salvado de una catástrofe que aún no puede siquiera calcular. «Hiciste bien en decírmelo». Miró la puerta y luego volvió la vista al cuadro. Su mente corría, calculando variables, evaluando amenazas. ¿Quién estaba detrás de eso y por qué? El sospechoso inmediato era, por supuesto, quien había traído el caballo de Troya a su casa. Vanessa. Una oleada de náusea lo recorrió. Vanessa, su vibrante y amorosa prometida, la mujer que lo había sacado de la niebla gris de su trabajo y le había recordado lo que era vivir. ¿Era posible? ¿Su risa era una mentira? ¿Sus besos, una traición? El pensamiento fue un golpe físico que le dejó sin aliento. Quiso rechazarlo, descartarlo como imposible, pero el ojo rojo que parpadeaba en la pared era un hecho. Un dato que no se podía negar. «Esto será nuestro secreto por ahora», dijo, encontrando la mirada de Maya. «¿Puedes hacer eso por mí? ¿Puedes fingir que esta conversación nunca ocurrió?» Maya asintió solemnemente. Entendía los secretos. Su vida estaba construida sobre ellos. «Quédate callada. Sé invisible. No causes problemas. Tu madre no puede saberlo». Grant continuó con voz firme. «Aún no. No quiero ponerla en una posición difícil. Esto es algo muy serio. También es por su protección. ¿Lo entiendes?»
Sí, señor, susurró ella. Buena niña. Se levantó y el calor desapareció de su expresión, reemplazado por una concentración helada. Ya no era solo Grant Sterling, el multimillonario solitario. Era el hombre que había construido una fortaleza y acababa de descubrir a un traidor entre sus muros. Ve a buscar a tu madre. Es hora de que ambas vayan a casa. Mientras Maya se escabullía fuera de la habitación, Grant volvió a mirar el cuadro. No lo tocó, no lo desactivó. Eso alertaría a los observadores de que habían sido descubiertos. ¿No? Lo dejaría en su lugar. Les haría creer que aún estaban seguros, aún sin ser vistos. Usaría su propia arma contra ellos. Les daría información falsa. Les dejaría verlo trabajar mientras él trabajaba para descubrirlos. Su mente ya estaba construyendo un plan, un complejo algoritmo de engaño y contraespionaje. Regresó a su escritorio y se sentó, los dedos suspendidos sobre el teclado. Abrió los esquemas de seguridad de toda su finca. Cada cámara, cada sensor de movimiento, cada cerradura digital. Empezó a cruzar los registros de acceso con el horario de Vanessa. ¿Cuándo había estado sola en la casa? ¿Con quién se había reunido? ¿Quién había entregado ese cuadro? Trabajó durante horas, mientras el sol poniente proyectaba largas y ominosas sombras por la habitación. Sintió una profunda sensación de aislamiento, una soledad más honda que cualquier otra que hubiera conocido. La mujer con la que iba a casarse, la mujer a la que había dejado entrar en las partes más profundas y vulnerables de su vida. Era probablemente una enemiga. Era una puñalada. La traición era tan inmensa, tan personal, que le costaba respirar. La única persona en toda la vasta finca en la que podía confiar era una niña de 10 años. Hizo una pausa en su trabajo y miró la foto de familia sobre su escritorio. Una imagen de él con sus padres tomada años atrás, antes de que hubieran fallecido. Siempre le habían advertido que tuviera cuidado con a quién dejaba entrar en su vida. Tu trabajo te convierte en un blanco, hijo, había dicho su padre, y las amenazas más peligrosas vendrán con una sonrisa, no con un arma. Había pensado que estaba siendo cuidadoso. Había hecho una verificación de antecedentes a Vanessa. Por supuesto, había salido impecable. Un título de una buena universidad, historial de trabajo en organizaciones benéficas respetables, una familia de medios modestos del Medio Oeste. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Ahora se daba cuenta de que probablemente se trataba de una falsificación, una leyenda cuidadosamente construida para engañarlo, y había funcionado. Una rabia quieta comenzó a acumularse dentro de él. No era una ira explosiva y ardiente, sino un fuego frío y duro. Lo habían engañado. Lo habían hecho quedar en ridículo en su propia casa, y su obra de vida, una tecnología con potencial para ofrecer energía limpia y barata al planeta, estaba en riesgo. Pensó en Maya de nuevo. Su abuelo era un veterano de guerra. Ella llevaba su sangre en las venas, la sangre de un vigilante, de un protector. Hizo un voto silencioso. La protegería. Protegería a su madre, y descubriría la verdad por fea que fuera. El ojo rojo del cuadro lo observaba, ajeno. El juego había cambiado. La presa ahora sabía que estaba siendo cazada y él estaba a punto de convertirse en el cazador. Minimizó los archivos de seguridad y abrió un documento en blanco. Empezó a teclear, los dedos volando sobre las teclas. Era el comienzo de un nuevo proyecto, un nuevo cortafuegos. Pero este no era para su empresa, era para su vida. Y en la parte superior del documento escribió un solo nombre en código, un tributo a la pequeña y callada niña que le había abierto los ojos. Lo llamó Proyecto Maybook. Los días que siguieron fueron una clase magistral de engaño. Para el mundo exterior, e incluso dentro de las paredes de su propia casa, Grant Sterling no había cambiado. Seguía siendo el mismo multimillonario enfocado y ligeramente distante de siempre. Hablaba de planes de boda con Vanessa, probaba pasteles y revisaba arreglos florales. Sonreía, asentía, interpretaba el papel del prometido devoto. Y lo hacía con una perfección escalofriante,
que incluso lo sorprendía a él mismo. Pero bajo la superficie se libraba una guerra secreta y silenciosa. Su oficina, antes un santuario, se había convertido en un escenario. Sabía que la cámara siempre lo observaba, su ojo invisible grabando cada movimiento. Así que le dio un espectáculo. Sostuvo llamadas confidenciales fingidas, hablando en clave sobre retrasos inventados en su proyecto solar. Dejó documentos señuelo en su escritorio, llenos de planos complejos pero inútiles. Fingía frustración, frotándose las sienes y suspirando, todo para beneficio de su audiencia oculta. Cada momento era una mentira calculada. Su verdadero trabajo comenzaba de noche, mucho después de que el resto de la casa estuviera dormido. Trasladó su base de operaciones a una pequeña y segura sala de servidores en el sótano, un lugar al que solo él tenía acceso. Allí, rodeado por el zumbido frío de la maquinaria, se sumergió en la vida de Vanessa. No se limitó a leer la verificación de antecedentes que había pagado. La desarmó línea por línea. Descubrió que era una fortaleza de mentiras construida con la precisión de un experto. La universidad a la que decía haber asistido no tenía registro de ninguna Vanessa Croft. La organización benéfica en la que supuestamente había trabajado existía, pero sus registros de empleados no incluían a nadie con ese nombre. Su familia en el Medio Oeste existía, una pareja de mediana edad apellidada Croft. Pero una investigación más profunda en los registros públicos mostró que su única hija había muerto en un accidente de coche hacía 15 años. La mujer que él conocía como Vanessa Croft era un fantasma, una identidad cuidadosamente construida y usada como una máscara. El descubrimiento no le trajo el dolor agudo que esperaba. El impacto inicial lo había entumecido, dejando tras de sí una fría y clara sensación de propósito. Ya no se trataba de una traición personal. Se trataba de una amenaza profesional del más alto nivel. Alguien había invertido mucho tiempo y dinero para colocar a esa mujer en su vida. La pregunta era ¿quién y qué querían? La respuesta más obvia era su tecnología solar. Era revolucionaria. Un sistema patentado para convertir la luz del sol en energía con una eficiencia sin precedentes. Valía miles de millones, quizá billones, en las manos adecuadas. Podía cambiar el mercado energético global de la noche a la mañana. Era un premio por el que valía la pena mentir, robar e incluso matar. Mientras tanto, Maya cargaba con el peso de su secreto como con una piedra lisa y pesada en el bolsillo. Siempre estaba allí, recordándole la extraña y silenciosa alianza que había formado con el amo de la casa. Lo observaba a distancia. Veía cómo él sonreía a Vanessa, pero notaba que sus ojos no sonreían con él. Lo veía hablar por teléfono en su oficina y sabía que estaba fingiendo. Entre ellos fluía un extraño entendimiento no dicho. A veces sus miradas se cruzaban a lo largo de un pasillo o en una gran sala, y por un segundo fugaz, él le daba un pequeño, casi imperceptible asentimiento. Era un reconocimiento silencioso. Lo recuerdo, lo sé. Estamos juntos en esto. Era una carga pesada para una niña de 10 años. Su madre, Helen, notó un cambio en ella. Maya estaba más callada de lo habitual, su mirada a menudo distante. ¿Va todo bien en la escuela, cariño?, preguntaba Helen, alisando el cabello rubio de Maya. Todo está bien, mamá, respondía Maya, con la mentira pegajosa en su lengua. No podía contárselo a su madre. El señor Grant se lo había prohibido, y Maya entendía por qué. Su madre era una preocupada. Se asustaría. Podría incluso enfrentarse a Vanessa, y eso sería peligroso. Así que Maya mantuvo el secreto encerrado, guardándolo con una seriedad mucho mayor que su edad. Su silenciosa observación, la habilidad que le había enseñado su abuelo, se había convertido ahora en su trabajo más importante. Prestaba atención a Vanessa, no con sospecha, sino con una curiosidad desapegada. Anotaba sus hábitos. Vanessa siempre daba un paseo por los jardines a las 10 en punto de la mañana, hablando en voz baja por teléfono. Siempre usaba un portátil específico, uno negro y elegante, nunca las tabletas u otros dispositivos repartidos por la casa.
y recibía un paquete cada martes del mismo servicio de mensajería, una caja pequeña y sin distintivos que llevaba a su habitación y abría en privado. Maya no sabía qué significaba todo aquello, pero lo memorizaba, guardando cada detalle. Era la vigía, la centinela. Una tarde, mientras su madre estaba ocupada en la parte principal de la casa, Maya ordenaba la sala de estar del piso superior. Esta estaba junto a la suite principal donde se hospedaba Vanessa. La puerta estaba entreabierta, y Maya pudo oír la voz de Vanessa, baja y apresurada, en el mismo tono que usaba en sus paseos matutinos. Maya se quedó paralizada con el pequeño trapo en la mano. «La línea temporal se está cerrando», dijo Vanessa. «Se está acercando al lanzamiento final. Necesitamos los códigos clave primarios antes de entonces». Hubo una pausa. Maya contuvo la respiración. «No, él no sospecha nada», continuó Vanessa con diversión en la voz. «Está completamente enamorado. Cree que soy lo mejor que le ha pasado. Es casi demasiado fácil». Otra pausa. «No te preocupes por la criada y su niña. Son invisibles. No ven nada». Un frío acto de rabia atravesó a Maya. Invisibles. Eso pensaban de ella. Un fantasma. Un mueble. El mismo error de los villanos en las viejas películas de guerra de su abuelo. Siempre subestimaban a los silenciosos. La voz de Vanessa bajó aún más. «Tendré el flujo de datos completo para el fin de semana. Prepárate para la transferencia. Croft fuera». La línea se cortó. Maya oyó el chasquido de un portátil cerrándose y se apartó de la puerta, el corazón desbocado. Códigos clave primarios, flujo de datos, transferencia. Eran palabras del mundo del señor Grant, y Vanessa los estaba robando. Tenía que contárselo ya. Lo encontró en la biblioteca, mirando por la gran ventana hacia los jardines. Parecía perdido en sus pensamientos, con el rostro fatigado. Al verla, alzó la vista y su expresión se suavizó un poco. «Maya», dijo, «¿todo bien?» Ella se acercó, con las manos pequeñas retorciendo la tela del vestido. No tuvo que susurrar esta vez. Estaban solos. Estaba en su ordenador. Dijo con voz clara y firme pese al miedo. Dijo que necesita los códigos clave primarios antes del lanzamiento. Dijo que no sospechas nada. Dijo que somos invisibles. La mandíbula de Grant se apretó, su rostro endurecido. La información confirmó sus sospechas y al saber que Vanessa se había reído de él a sus espaldas, lo profesional se volvió personal. «Se llamó Croft antes de colgar», añadió Maya. «Croft», repitió Grant, la palabra con sabor a veneno. Era su nombre operativo. Una espía profesional con la identidad de una muerta. Se arrodilló, tomó las manos de Maya, y con voz cargada de emoción, dijo, «Gracias, Maya. No eres invisible. Eres la persona más importante de esta casa. Eres mis ojos y mis oídos. Tu abuelo estaría muy orgulloso». El elogio la calentó más que cualquier palabra. Él la creía y la necesitaba. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Un gesto sombrío cruzó los labios de Grant. «Quiere los códigos. Quiere el flujo de datos. Pues creo que es hora de darle exactamente lo que busca». Iba a tender una trampa, y el cebo sería lo que intentaban robar. El juego pasaba de observación a acción, y Maya, la niña invisible, estaba en el centro. La mente de Grant, habituada al código y la lógica, se enfocó en un solo objetivo: construir la trampa perfecta. La información de Maya era la última pieza del rompecabezas. Ya sabía lo que querían y cuándo lo querían, antes del lanzamiento oficial. No los decepcionaría. Los días siguientes mostraron un cambio sutil en la casa. Helen recibió tareas que mantenían a ella y a Maya en la planta baja. «Voy a hacer una limpieza profunda del ala de arriba, Helen», explicó Grant con naturalidad. «Vendrán inversores y quiero que todo esté perfecto». Era una mentira plausible que las mantenía fuera del teatro operativo que él estaba creando. Su trabajo real era un torbellino de actividad clandestina. En la sala de servidores segura del sótano construyó un honeypot digital, una versión fantasma de su proyecto solar,
Una falsificación compleja y hermosa. Creó códigos clave falsos, largas cadenas que parecían auténticas pero que, al usarse, harían dos cosas: alertarlo de inmediato y activar un protocolo de rastreo que comenzaría a cazar la ubicación del usuario. Luego construyó el flujo de datos que Vanessa estaba tan ansiosa por obtener. Era un archivo masivo lleno de planos falsos, proyecciones financieras manipuladas y datos de investigación de señuelo. Enterrada profundamente en el archivo, como un isótopo digital, estaba una baliza de rastreo tan sofisticada que sería prácticamente indetectable. En el momento en que el archivo se abriera en una red externa, comenzaría a transmitir su ubicación de regreso a él. Era la pieza de código más intrincada que jamás había escrito. Trabajó con una intensidad febril, alimentada por café, ira y una determinación sombría. Cada línea de código era un ladrillo en el muro de su defensa. Cada dato fabricado un trozo de cebo. Durante ese tiempo, vio poco a Maya, pero sentía su presencia. Sabía que lo observaba. Su silencio era un contrapunto reconfortante y constante al caos de su trabajo secreto. Una mañana le dejó una pequeña nota sellada en la encimera de la cocina, escondida bajo una galleta recién horneada por el chef. La nota decía simplemente: «Gracias, amiga mía, ya casi estamos». Maya la encontró antes que su madre y la guardó en el bolsillo. Esas palabras la hicieron sentirse alta y valiente. Ya no era solo la hija de la criada, era su amiga. Era parte del plan. La actuación en la casa principal continuó. Grant se mostró aún más afectuoso con Vanessa. Le llevó flores, la sorprendió con una pulsera de diamantes que ella había admirado en una revista. Le habló de su futuro, de los hijos que podrían tener, de la vida que construirían juntos. Cada palabra de amor, cada gesto tierno era un cuchillo cuidadosamente afilado. Tenía que mantenerla cerca, segura de sí misma y sin sospechas, hasta que la trampa estuviera lista para cerrarse. Para Vanessa, era la señal de que su misión estaba triunfando más allá de sus sueños. Informó a su contacto de que el objetivo estaba completamente bajo su control, su juicio nublado por el afecto hacia ella. Veía sus noches largas y su expresión cansada como estrés por el inminente lanzamiento, no como sospecha. Su confianza creció y, con ella, una fatal imprudencia. El momento llegó un jueves por la noche. Grant había anunciado que finalmente había completado el archivo maestro del proyecto. Lo respaldó en una elegante memoria USB plateada, una pieza de tecnología tan común que pasaba casi desapercibida. Luego, organizó otra llamada telefónica en su oficina, sabiendo que la cámara en el cuadro estaba observando. «Está hecho», dijo al receptor, con la voz llena de una convincente mezcla de triunfo y agotamiento. «Todo, los códigos primarios, las proyecciones finales, todo está aquí en esta memoria». La sostuvo un momento como si se la mostrara a su interlocutor, pero su verdadera audiencia era la diminuta lente negra al otro lado de la sala. «Lo guardo en la caja fuerte del escritorio. Mañana lo transferiré a los servidores principales. Sí, es la única copia fuera de la red. Nos vemos entonces». Colgó de manera dramática, se secó la frente y caminó hasta su pesado escritorio de roble. Abrió una pequeña caja fuerte oculta en el costado, colocó dentro la memoria USB plateada y giró la combinación. Luego salió de la oficina cerrando la puerta tras de sí. El escenario estaba perfectamente preparado. El cebo estaba en su lugar. Encontró a Maya en la cocina ayudando a su madre a pulir la plata. La miró a los ojos y le dio un solo y lento asentimiento. Esa noche, Maya sintió un sacudón, una mezcla de miedo y emoción. La espera casi había terminado. Grant cenó con Vanessa en el comedor formal. Era la imagen perfecta de un hombre enamorado celebrando un triunfo profesional. Sirvió champán, brindó por ella. «Por nuestro futuro, Vanessa, por todas las cosas increíbles que vamos a construir juntos». Ella sonrió radiante, con los ojos brillando a la luz de las velas. «Por nosotros», dijo, levantando su copa. Mientras bebía el champán,
Ya estaba pensando en la memoria en su escritorio, justo un piso encima de ellos. Más tarde, Grant fingió agotamiento. Voy a acostarme temprano, cariño. Este proyecto me ha dejado sin fuerzas. La besó de buenas noches en lo alto de la gran escalera. No te quedes despierta hasta tarde. No lo haré, prometió ella con voz melosa. Grant fue a su habitación, pero no a dormir. Entró en el despacho contiguo, más pequeño y personal. En su monitor había una sola pantalla activa, que mostraba una transmisión en vivo desde una diminuta cámara de fibra óptica que había instalado esa mañana. Una cámara apuntada directamente a la caja fuerte de su escritorio principal. Se sentó en la oscuridad, con la única luz proveniente de la pantalla, y esperó. Maya, en su pequeña habitación sobre el garaje, también esperaba. No podía dormir. Estaba junto a la ventana, mirando hacia la casa principal, una centinela silenciosa. Pensaba en su abuelo. Él le había dicho que los momentos antes de una batalla eran la parte más difícil. La espera, la incertidumbre. Ella abrazó sus rodillas contra el pecho y miró las luces de la casa. Su corazón un pequeño tambor en la vasta quietud de la noche. Durante 2 horas no ocurrió nada. La transmisión en el monitor de Grant permanecía quieta y silenciosa. Entonces, poco después de la 1:00 AM, una sombra se movió en el borde del encuadre. La puerta de la oficina chirrió al abrirse y una figura se deslizó adentro. Era Vanessa. Vestía ropa oscura, su hermoso rostro tenso de concentración. Se movía con una gracia silenciosa y entrenada, completamente opuesta a la mujer encantadora y torpemente graciosa que fingía ser. Fue directo al escritorio. Grant observaba, conteniendo la respiración, con los puños apretados. Vanessa se arrodilló y empezó a trabajar en la caja fuerte. Sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo electrónico, un sofisticado abridor de cerraduras, y lo conectó al dial de combinación. El aparato trabajó suavemente. En la pantalla de Grant apareció un temporizador. Le tomó menos de 90 segundos. Se oyó un leve clic. La caja fuerte estaba abierta. Vanessa metió la mano y sacó la memoria USB plateada. La sostuvo en la palma por un momento, con una expresión de triunfo absoluto en el rostro. Era una mirada que Grant nunca le había visto antes. Fría, depredadora y absolutamente carente del calor que le había mostrado durante meses. En ese instante, vio a la verdadera mujer, al fantasma que había invadido su vida. Guardó la memoria en el bolsillo, cerró la caja fuerte y giró el dial. Se movió hacia la puerta, silenciosa como un gato, y desapareció en el pasillo, cerrando la oficina tras de sí. La sala volvió a estar vacía. La trampa se había activado. El cebo había sido tomado. En su oscuro despacho, Grant Sterling se recostó en la silla con una sonrisa sombría en el rostro. Tecleó un solo comando en su computadora. Activar protocolo Maybach. Al otro lado de la finca, en su propia habitación, Vanessa insertó la memoria en su elegante portátil negro. Creía estar robando el trabajo de su vida. No tenía idea de que estaba a punto de conducirlo directamente hacia las personas para las que trabajaba. La casa había comenzado. La casa estaba en silencio. La luna proyectaba una pálida luz plateada sobre los céspedes cuidados. Para cualquier observador, era una imagen de perfecta tranquilidad. Pero en la sala de servidores del sótano, Grant Sterling estaba en guerra. En su monitor principal brillaba un mapa del mundo. Un único punto rojo palpitante se movía por las calles de la ciudad antes del amanecer. Era Vanessa. La baliza en el flujo de datos falso funcionaba perfectamente. Vio cómo su coche serpenteaba por la ciudad, su ruta eficiente y directa, sin giros aleatorios, sin intentos de despistar a una persecución que ella no sabía que existía. Estaba confiada, estaba arrogante, se dirigía directamente hacia su red. Grant tenía otra pantalla activa mostrando una cascada de datos. Era el protocolo de rastreo que había incrustado en los falsos códigos primarios. En el momento en que Vanessa, o quienquiera que trabajara intentara usar esos códigos para acceder a su red, la trampa se activaría.
Sería como una bomba de tinta digital, manchando a todos y a todo lo que tocara. Vio como el punto rojo en el mapa se detenía. Flotaba sobre un edificio moderno en el corazón del distrito financiero de la ciudad. Grant amplió la dirección. Un frío pavor, más pesado y nauseabundo que cualquier cosa que hubiera sentido antes, comenzó a invadirlo. Conocía ese edificio. Lo conocía íntimamente. Era la sede de su propia empresa, Sterling Innovations. Por un momento no pudo procesarlo. ¿Por qué iría ella allí? ¿Se reunía con alguien? ¿Un empleado de bajo nivel al que había sobornado? Las posibilidades giraban en su mente, cada una más perturbadora que la anterior. Observó cómo el punto avanzaba, siguiéndola mientras entraba en el vestíbulo, tomaba un ascensor y subía. Se detuvo en el piso 40, el ejecutivo. Su corazón martillaba contra las costillas. En ese piso solo había unas pocas oficinas, la suya, la de su director de operaciones y la de David Chun, su director financiero, su mejor amigo desde la universidad. David, el hombre que había sido su padrino de boda, el hombre que era padrino de un hijo que había perdido, el hombre que había estado a su lado hombro con hombro mientras construían la empresa desde un garaje hasta convertirla en una potencia global. No era posible, no podía ser. Tenía que haber otra explicación. Entonces apareció una nueva alerta en su otra pantalla. Era la que había estado esperando. Intento de violación de seguridad detectado. Códigos fantasma activados. Protocolo de rastreo iniciado. Punto de origen. Red Ejecutiva SI. Oficina 40C. Oficina 40C. La oficina de David Chun. El mundo pareció desplomarse bajo los pies de Grant. La traición de Vanessa había sido un corte agudo y doloroso. Pero esto era una herida al alma. David había sido su hermano en todo menos en sangre. Le había confiado todo. Su empresa, sus secretos, su vida. Y todo ese tiempo, David había sido la serpiente en el corazón de todo. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad aterradora. Las pequeñas discrepancias financieras que Grant había pasado por alto. Los extraños retrasos en los proyectos que David había achacado a la burocracia. La forma en que David fue el primero en respaldar entusiasta a Vanessa diciendo a Grant, «Es perfecta para ti, hombre. No dejes que se te escape». No como un consejo amistoso, sino manejando a su activo. La mujer que él conocía como Vanessa era solo una herramienta, un arma hermosa y sofisticada dirigida a su corazón. Y David era quien la sostenía. En su mente, Grant vio la cara amistosa y sonriente de David, y sintió una rabia tan pura y fría que quemaba. Había estado llorando una amistad perdida, mientras David tramaba activamente su ruina. En la pantalla, el protocolo de rastreo estaba funcionando, extendiéndose por la red de David, capturando cada archivo, cada correo, cada comunicación oculta. Una carpeta cifrada y escondida en lo profundo del sistema fue de repente desbloqueada por el protocolo. Estaba etiquetada como Project Eclipse. Dentro estaban los planes para una toma hostil de Sterling Innovations, para coincidir con un escándalo fabricado que vería a Grant acusado de vender su tecnología a un rival extranjero. Las pruebas del escándalo se estaban plantando en los propios servidores de Grant, usando códigos de acceso que solo David poseía. No solo intentaban robarle, intentaban destruirlo, borrarlo. Vio su correspondencia, planes meticulosos, transacciones financieras y un archivo que contenía la verdadera identidad de la mujer conocida como Vanessa. Su nombre real era Rachel, una exoperativa de inteligencia convertida en espía corporativa, con un largo historial de seducir y chantajear a hombres poderosos. David la había contratado hacía más de un año. Toda su relación, desde el encuentro fortuito en una gala benéfica hasta la emotiva propuesta, había sido un guión, y él había interpretado su papel a la perfección. Lo peor fue ver sus comentarios sobre él. La evaluación clínica y desapegada de David sobre sus debilidades, las notas burlonas de Rachel sobre su soledad, y lo fácil que era manipular a un hombre hambriento de afecto. Lo habían diseccionado,
analizado como a una muestra de laboratorio y usado su propia humanidad en su contra. Grant se inclinó hacia adelante, los codos sobre el escritorio, y enterró la cara en las manos. No hizo ruido, pero todo su cuerpo tembló con la fuerza de su dolor y su rabia. Había construido una fortaleza de cortafuegos y seguridad, pero había dejado la puerta abierta de par en par para las personas que amaba. Entonces pensó en Maya, en su carita pequeña y seria, en sus ojos claros y honestos, en su coraje silencioso y su lealtad inquebrantable, en un mundo de mentiras sofisticadas y traiciones devastadoras. Una niña de 10 años había sido su única aliada verdadera. Su simple e inquebrantable verdad era lo único que sus enemigos no habían previsto. La habían llamado invisible, y su ceguera hacia ella sería su caída. Levantó la cabeza. El duelo retrocedió, reemplazado por una resolución dura como el diamante. El dolor seguía allí, una brasa caliente en su pecho, pero ahora era combustible. Pensaron que el juego había terminado, que habían ganado, pero solo habían ganado una batalla. Él estaba a punto de terminar la guerra. Empezó a teclear con una precisión nueva y letal. Copió cada archivo, cada correo incriminatorio. Inició un bloqueo remoto de los servidores de la oficina de David, congelando todas las pruebas en su lugar, y envió un único mensaje cifrado al hombre que tenía en retención para emergencias, el jefe de una firma de seguridad privada compuesta por exagentes federales. El mensaje fue breve. Es la hora. Ejecuten el plan. Recuperación total de activos. Los objetivos son David Chun y un cómplice. Están en la oficina principal ahora, y tienen algo mío. Se levantó y caminó hacia la pequeña ventana del sótano. El primer débil indicio del amanecer coloreaba el cielo oriental. Comenzaba un nuevo día. Para David y Rachel, sería su último día de libertad. Para él, era el primer día del resto de su vida. Una vida donde la confianza sería más difícil de dar, pero más preciosa que nunca. Pensó en Maya y en su madre durmiendo plácidamente en su pequeño apartamento, ajenas al drama que se había desarrollado mientras dormían. Tenía el deber de protegerlas, no solo de esta amenaza, sino de las consecuencias que vendrían. No fallaría. Sus enemigos lo habían subestimado, pero, más importante, habían subestimado a la niña vigilante en el pasillo. En la luz fría y estéril de la oficina del piso 40, David Chun y la mujer conocida como Rachel celebraban. La memoria USB plateada estaba enchufada en la computadora de David, su contenido desplegándose en el servidor seguro. En la gran pantalla detrás de su escritorio, líneas de lo que parecían ser código y esquemas pasaban desplazándose. Para ellos, era la representación digital de una fortuna, la llave final para desbloquear un imperio. Todo está aquí, dijo David, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Se pasó una mano por el cabello, los ojos brillando con mezcla de codicia y alivio. Rachel, recostada en el borde del escritorio, sorbía de un vaso de whisky caro que David había servido desde su barra privada. «Te dije que sería fácil», dijo con voz segura. «Los hombres solitarios son los blancos más sencillos. Quieren creer tanto en el cuento de hadas, que ignoran todas las banderas rojas. Por una ejecución impecable», añadió David, alzando su propia copa. «Y por proyectar un clip para nosotros», corrigió Rachel, mirando por encima del borde de su vaso. Tan absortos estaban en su victoria, tan seguros de su éxito, que no oyeron los pasos susurrantes en el pasillo. No vieron las figuras silenciosas vestidas de negro tomando posiciones fuera de las puertas de cristal de la oficina. El primer signo de que algo iba mal fue cuando la pantalla detrás del escritorio de David se volvió negra de repente. Una sola línea de texto blanco apareció en su lugar. Project Maybach. Trace complete. Assets secured. David miró la pantalla, su sonrisa flaqueando. ¿Qué es esto? ¿Qué es Maybach? Antes de que Rachel pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe.
3 hombres con equipo táctico oscuro entraron en la sala, moviéndose con una inquietante silenciosa eficiencia. Le siguió un cuarto hombre, mayor, de rostro calmado y autoritario. Alzó una placa. David Chon, Rachel Pearsons, dijo el hombre sin dejar lugar a discusión. Quedan arrestados por conspiración, espionaje corporativo e intento de fraude. La cara de David palideció. El vaso de Rachel se deslizó de sus dedos y se hizo añicos en el suelo pulido. El hechizo de su victoria se rompió, reemplazado por la fría y dura realidad de la captura. Entonces Grant Sterling entró en la sala. No parecía enfadado ni herido. Parecía vacío, con el rostro convertido en una máscara de calma helada y devastadora. Se detuvo en el centro de la sala, sus ojos moviéndose del rostro atónito de David al pánico de Rachel. «Grant, ¿qué es esto?», balbuceó David, intentando recomponerse. «Ha habido un error, señores», intentó alegar. «No hay error, David», dijo Grant con voz baja pero de peso de acero. «El único error fue el tuyo. Creíste que yo era un tonto. No sé de qué hablas», tartamudeó David. Pero el miedo en sus ojos lo traicionaba. «Déjame explicártelo», dijo Grant, dando un paso adelante. «Contrataron a una profesional, a Rachel, para acercarse a mí y explotar mi confianza. Plantaron un dispositivo de escucha en mi oficina, escondido en una pintura, para espiarme. Y esta noche robaron lo que creían que era la clave del trabajo de mi vida. Además, habrían lanzado una toma hostil y me habrían inculpado de traición. ¿Es un resumen justo?». El color se desvaneció por completo del rostro de David. Se quedó sin palabras. Rachel, fiel a su papel profesional, intentó buscar una salida. «No tienen pruebas», dijo, con voz delgada que intentaba imitar su antigua seguridad. Grant casi sonrió, pero fue una mueca fría y amarga. «Ahí te equivocas. La memoria que robaste era un señuelo. Los archivos en tu servidor son un fantasma. Cada pulsación, cada archivo que creíste copiar fue rastreado, registrado y enviado a un servidor federal como prueba. Toda tu conspiración, David, todo lo que planeaste el último año, es ahora un fantasma digital que te perseguirá el resto de tu vida». David lo miró, con la boca abriéndose y cerrándose como la de un pez. La magnitud de la contraoperación le estaba cayendo encima. «¿Cómo?», susurró por fin. «Cometiste un error crítico», dijo Grant con una mirada fría. «Tú y tu cómplice aquí creyeron que las únicas personas que importaban en mi casa eran las que ustedes vigilaban. Miraron al personal, a quienes mantienen mi vida en funcionamiento, y no vieron nada. Vieron fantasmas. Vieron muebles». Se detuvo un instante, dejando que las palabras flotaran en la sala silenciosa. Estaban tan ocupados vigilándome, que no notaron a la persona que los estaba observando. La única persona en toda esta casa que es honesta, leal y más lista que los dos juntos. Miró por encima de ellos hacia el pasillo como si viera a alguien allí. Fueron descubiertos por una niña de 10 años, la hija de la criada. La llamasteis invisible, pero ella lo vio todo. Vio la cámara. Oyó sus susurros. Ella es la razón por la que están aquí esposados esta noche. Los derribó una niña a la que ni siquiera creyeron digna de notar. La finalidad de todo, la pura justicia poética, fue más devastadora que cualquier golpe físico. No habían sido superados por una corporación rival ni por una agencia federal. Su conspiración multimillonaria había sido desmantelada por una niña. La humillación fue absoluta. Mientras el equipo de seguridad se los llevaba, David miró hacia atrás a Grant, su rostro una mezcla de confusión, odio y orgullo destrozado. «¿Una niña?», murmuró incrédulo. Grant simplemente lo sostuvo con la mirada, su expresión inmutable hasta que se los llevaron. Un año después, la luz del sol que entraba por los altos ventanales de la oficina ya no proyectaba sombras largas y ominosas. Llenaba la sala de una calidez acogedora. La tormentosa pintura marina había desaparecido.
reemplazada por un gran cuadro alegre que Maya había pintado en su clase de arte. Una brillante y colorida representación de un campo bañado por el sol. El mundo conocía la historia, o al menos la versión que Grant había permitido. David Chun y una red de espías corporativos habían sido condenados en un juicio rápido y discreto. Las noticias habían pintado a Grant como a una víctima brillante que dio la vuelta a sus atacantes. Sterling Innovations era más exitosa que nunca. Pero los cambios reales eran los que no podían medirse en el mercado bursátil. Eran los que sucedían dentro de las paredes de la gran finca. Helen ya no era solo la ama de llaves. Grant la había nombrado administradora oficial de la propiedad, triplicando su salario y creando un fideicomiso que cuidaría de ella y de Maya por el resto de sus vidas. El miedo había desaparecido de sus ojos, reemplazado por una tranquila confianza. Ella y Grant habían desarrollado una profunda y respetuosa amistad, unida por su amor compartido por Maya. Maya ya no era el fantasma silencioso en los pasillos, era el corazón brillante y vibrante del hogar. Reía libremente, corría por los corredores y ya no dudaba en entrar en cualquier habitación que quisiera. No era una visitante, estaba en su casa. Grant la había adoptado legalmente 6 meses atrás. El día en que se firmaron los papeles, él se arrodilló frente a ella, como en aquel día fatídico en su oficina, y le presentó no un documento, sino un pequeño relicario de plata. Dentro, de un lado, estaba la foto de su madre, y del otro, una foto de él. Las familias no siempre son las que nos tocan al nacer, le dijo con voz cargada de emoción. A veces son las que encontramos, las que elegimos, y yo te elijo a ti, Maya. Ahora, ella estaba sentada sobre la gruesa alfombra persa de su oficina, no como una intrusa, sino como una presencia bienvenida, trabajando en un proyecto escolar rodeada de papeles y lápices de colores. Grant estaba en su escritorio, pero no trabajaba en código. Estaba dibujando un diseño para un nuevo columpio en el patio trasero. Alzó la vista y la observó, una sonrisa tocando sus labios. Ya no era el multimillonario solitario, aislado en su fortaleza tecnológica. Era un padre. La traición que había sufrido fue profunda, pero la confianza que había encontrado lo era aún más. Maya no solo había salvado su empresa, lo había salvado de una vida de soledad estéril. Le había enseñado que la verdadera seguridad no se trataba de cortafuegos ni de encriptación, sino de conexión, de escuchar. Esa noche, mientras la arropaba en la cama, un ritual nocturno que atesoraba. Ella lo miró con los mismos ojos claros y atentos, que habían visto la verdad cuando nadie más pudo. Al abuelo le habrías caído bien, dijo simplemente. El corazón de Grant se hinchó. A mí también me habría gustado, respondió. Te enseñó bien. Él me enseñó a ver, dijo Maya. Tú me enseñaste que es seguro hablar. Él besó su frente, abrumado de gratitud por esa pequeña alma sabia que le había recordado lo que era verdaderamente importante. El mundo seguía siendo un lugar complicado, lleno de sombras y engaños. Pero allí, en ese hogar, habían construido algo verdadero y fuerte. Eran una familia forjada en la crisis, unida por la lealtad y construida sobre la base de una advertencia susurrada. Mientras salía de su habitación, pensó en la poderosa lección que ella le había enseñado. Los sistemas de seguridad más sofisticados del mundo pueden ser vulnerados. Los amigos más confiables pueden traicionar. Pero a veces, la mayor fortaleza, la verdad más inquebrantable, puede encontrarse en la voz más pequeña y silenciosa, la voz de alguien a quien otros podrían pasar por alto. Solo hay que ser lo bastante sabio y estar lo bastante en calma para escuchar. Y aquí terminaremos la historia por ahora. Siempre que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir un poco de lo cotidiano y dejarte llevar. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas, tal vez relajándote después del trabajo, en un viaje nocturno o simplemente descansando. Déjame un comentario, los leo todos.
Y si quieres asegurarte de que volvamos a encontrarnos, darle a me gusta y suscribirte